¿Por qué tantos expertos de la nutrición o gurú de la vida fitness recomiendan el hecho de que no debes consumir alcohol si quieres perder peso? Esto se debe principalmente a los efectos metabólicos que tiene el mismo sobre nuestro organismo, los cuales mencionaremos a continuación. Sin embargo, antes de mencionarlos, podemos tocar puntos inclusive mucho más simples, como el hecho de que el alcohol etílico, etanol o alcohol, como me referiré a él en este video, es una sustancia per se hipercalórica. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma aporta una gran cantidad de calorías por cada gramo de alcohol que consumamos. Por ejemplo, cada gramo de alcohol etílico va a producir aproximadamente 7 kilocalorías. Pero llevemos esto a una relación un poco más realista. Como ejemplo, tendríamos que decir que una copa de vino de aproximadamente unas 5 onzas, es decir, unos 144 ml, tendrá entre unos 120 y 125 calorías, dependiendo si la misma es una copa de vino blanco o vino tinto respectivamente. Por supuesto, esto puede variar dependiendo del tipo de vino y la cantidad de azúcares que tenga el mismo. Sin embargo, esto nos sirve como una referencia a un ejemplo. Por otra parte, una cerveza de unas 12 onzas o aproximadamente unos 350 cc aportará entre unas 100 y 200 calorías dependiendo del tipo de cerveza que estemos consumiendo. Mientras que un licor como el whisky o el ron, en una cantidad de aproximadamente 1.5 onzas, que es más o menos unos 44 ml, aportará igualmente alrededor de unas 100 calorías. Esto en cuanto a bebidas puras. Si hablamos de cócteles, la cantidad de calorías podría variar significativamente. Por ejemplo, un mojito podría tener unas 218 calorías, mientras que una margarita alcanza unas 280 calorías y una piña colada puede llegar hasta las 500 calorías. Si consideramos que cada uno de estos ejemplos representa solamente un trago o una bebida, podemos imaginar qué tantas calorías se puede llegar a consumir en una noche de copas, en una noche de celebración, en una noche de fiesta. A esto debemos sumar que el alcohol etílico per se, además de ser hipercalórica, tiene un valor nutricional prácticamente nulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el alcohol per se no aporta nutrientes como carbohidratos, proteínas, lípidos, inclusive vitaminas o minerales. Es lo que llamarían los expertos en nutrición o los gurú fitness como calorías vacías. Por supuesto, en algunos de estos cócteles puede haber una carga baja o moderada de algún tipo de carbohidratos o proteínas, pero esto no representa algo importante cuando lo comparamos con la cantidad de alcohol que se está consumiendo. Ahora bien, introduciéndonos un poco más en efectos metabólicos per se, debemos decir que uno de los primeros efectos que tiene el alcohol sobre nosotros es que estimula el apetito e inhibe la sensación de saciedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tendremos más hambre de lo habitual cuando consumimos alcohol, sino que al comer nuestra sensación de estar saciados, de plenitud, de estar lleno, disminuirá. Es decir, no solamente tendremos más hambre, sino que seremos capaces de comer más. Además de esto, como lo mencioné en el video relacionados con los efectos a nivel neurológico, el alcohol tiene efectos inhibitorios y entre estos efectos inhibitorios produce una inhibición de aquellos impulsos de autocontrol. Es decir, que si habitualmente nos controlamos para no consumir mucho alimento o no consumir, por ejemplo, muchos dulces, chocolates o determinado tipo de grasas, al inhibirse estos mecanismos de autocontrol, seremos capaces de ingerir o comer más de estos alimentos. Es decir, en definitiva, durante un consumo agudo de alcohol, muy probablemente nuestro consumo de calorías aumentará no solamente por el consumo de alcohol per se, sino también debido al consumo o al aumento de consumos de alimentos durante el periodo que estamos consumiendo alcohol. Ahora bien, hablando propiamente de los efectos metabólicos del alcohol etílico en nuestro organismo, primero mencionaremos los efectos a nivel hepático. Debemos recordar, como ya lo he mencionado en otros videos como el de cirrosis, el alcohol es una sustancia hepatotóxica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede generar daño a largo plazo a nivel del hígado.
Recordemos que el hígado es en el organismo el equivalente a nuestra fábrica metabólica. En él se procesan productos como carbohidratos, proteínas, lípidos, enzimas, entre otras. En él tanto se transforma sustancias básicas como la glucosa en glucógeno para ser almacenada y posteriormente utilizarse, o todo lo contrario, se transforman lípidos complejos en lípidos más simples o viceversa en función de las necesidades de nuestro organismo. Obviamente, si el hígado se ve dañado, todos estos procesos metabólicos se verán afectados. Pero una de las cosas que quería hacer énfasis inicialmente, sobre todo para aquellas personas que desean perder peso, es que cuando consumimos alcohol, el mismo se metaboliza principalmente a nivel hepático. ¿Y qué quiere decir esto? Que se elimina a través del hígado. Cuando tenemos una cantidad significativa de alcohol en nuestro torrente sanguíneo, el hígado pondrá prioridad en eliminar esta sustancia tóxica de nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que paralizará o detendrá o frenará parcialmente el resto de sus actividades metabólicas para metabolizar y eliminar el alcohol etílico. Es decir, que en vez de utilizar sustancias como los lípidos para producir energía o los carbohidratos que están almacenados para producir energía, antes de eso se procederá a la eliminación del alcohol etílico, generando que muchas de estas sustancias como los lípidos o los carbohidratos se almacenen, ya que no pueden ser utilizados en ese momento. Pero hablemos del efecto específico sobre ciertas sustancias como por ejemplo el metabolismo de los lípidos. Como ya mencioné, una de las consecuencias es que se disminuye el catabolismo de los lípidos. ¿Qué quiere decir eso? Se utilizan mucho menos los lípidos para producir energía. Esto genera que los lípidos, en vez de consumirse, vayan a almacenarse en forma de grasa en nuestros depósitos de grasa, lo que conlleva, por supuesto, un aumento de la grasa corporal y probablemente un aumento de peso. Pero no solamente esto, sino que, por ejemplo, se favorecen algunas otras vías metabólicas que generan un aumento, por ejemplo, de los triglicéridos o un aumento de las proteínas de muy baja densidad o de las lipoproteínas de muy baja densidad, que vendrían siendo lo que llamamos como el colesterol malo. Esto, por supuesto, va a llevar a dislipidemia como hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. En cuanto al metabolismo de los carbohidratos, podemos decir que debemos tomar en cuenta, por ejemplo, el tipo de persona o paciente del cual estamos hablando. Por ejemplo, el consumo agudo de alcohol puede producir un aumento en la secreción de insulina en forma puntual, lo cual, por ejemplo, podría ser peligroso en pacientes que son conocidos diabéticos o que consumen medicamentos para la glicemia, ya que podrían llegar a producir, por ejemplo, episodios de hipoglicemia. Sin embargo, a largo plazo el alcohol también puede afectar la célula beta, que es la encargada de producir la insulina a nivel pancreático, y producir a largo plazo una disminución en la producción de insulina. No solo esto, sino que a nivel de los músculos y el tejido graso, el alcohol etílico es capaz de disminuir el efecto de la insulina en estos tejidos. Es decir, aumenta la resistencia a la insulina. Si sumamos esto al hecho de que también el alcohol, por lo que ya hemos mencionado antes, bloquea la formación de glucógeno, es decir, el glucógeno es esa sustancia que utiliza el hígado para almacenar glucosa, es decir, ese exceso de glucosa que está en el torrente sanguíneo se transforma en glucógeno para posteriormente ser utilizado como una fuente de energía cuando no tenemos tanta glucosa en sangre. Este proceso se bloquea, es decir, se bloquea la gluconeogénesis, lo cual por supuesto va a producir no solamente una disminución de ese almacenamiento de glucógeno, sino que va a producir también que probablemente haya más glucosa circulando en sangre, es decir, hiperglicemia. Por lo tanto, un consumo crónico y repetido de alcohol puede llevar no solamente a resistencia a la insulina, sino también a hiperglicemia. Y estas dos condiciones a largo plazo pueden traducirse en la aparición de una diabetes. Desde el punto de vista del metabolismo proteico, debemos decir que existen varios efectos también, pero haremos énfasis en dos principalmente. Uno es que produce el alcohol etílico o el etanol, produce una disminución en la síntesis de nuevas proteínas.
Y en segundo lugar, se aumenta la degradación de proteínas ya existentes, por ejemplo, las proteínas musculares. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, usted es un deportista que busca ganar músculo o usted es una persona que busca mantener su masa muscular, el consumo de alcohol logrará exactamente el efecto contrario al que estás buscando. No solamente no podrás crear nuevo músculo, ya que está afectada la síntesis proteica, sino que destruirás con más facilidad el músculo que ya existe. También vale la pena mencionar que el alcohol o el consumo de alcohol puede afectar nuestro estado de hidratación por diferentes vías, como por ejemplo ya per se cuando se consume alcohol se tiende a consumir menos agua. Además que el alcohol tiene un nivel de concentración muy alto, lo que su consumo favorece ya por sí mismo la aparición de deshidratación. Es decir, es como el equivalente a que tomemos agua con mucha sal, agua de mar, lejos a quitarnos la sed o a favorecer que estemos bien hidratados. El agua de mar, por su concentración, favorece la deshidratación. Pasa lo mismo con el alcohol, es decir, no solamente consumimos menos agua, sino que también el alcohol per se favorece la deshidratación. Por supuesto, podemos considerar también el hecho de que una persona que haya tenido un importante consumo agudo de alcohol puede estar bajo los efectos de la embriaguez, favorecerse en los vómitos y la deshidratación, o dejar de comer por un periodo, de comer y de beber agua por un periodo más o menos importante. Sin embargo, uno de los efectos por los cuales también se puede producir no solo deshidratación, sino desequilibrio hidroelectrolítico, es que el alcohol tiene un efecto diurético. Y esto lo logra por dos vías. Una vía directa, es decir, el efecto per se por la concentración de la cual hemos hablado del alcohol a nivel de renal, donde se evita la reabsorción de sodio, por lo tanto se favorece la diuresis. Y la otra es que a nivel central existe una hormona conocida como hormona antidiurética, es decir, una hormona que evita que orinemos o que disminuye la diuresis. Pues el alcohol es capaz de bloquear el efecto de esta hormona, favoreciendo la pérdida de sal, de agua, es decir, aumentando la diuresis en general. Todos estos efectos van a favorecer la aparición de estados de deshidratación o de desequilibrio hidroelectrolítico. Por último, y no menos importante, quería mencionar el hecho de que el consumo crónico de alcohol disminuya muy probablemente la absorción de ciertos nutrientes, elementos o vitaminas. Un ejemplo muy claro es lo que ocurre con la vitamina B. En pacientes con consumo crónico de alcohol, la ingesta o la absorción de vitamina B se ve francamente disminuida, pudiendo llegar a efectos inclusive patológicos. Esto se debe a que, por ejemplo, la vitamina B la absorción de la vitamina B está íntimamente relacionada con la secreción de ciertas sustancias a nivel gástrico, como el factor intrínseco. El consumo de alcohol crónico produce gastritis crónica y muy probablemente afecta la secreción de este factor, produciendo por ende una disminución del consumo de la absorción de la vitamina B. De forma similar, pero tal vez por otros mecanismos, se ven también afectada la absorción a nivel gastrointestinal o la producción a nivel renal o hepático de ciertas sustancias que son importantes para nuestro metabolismo. En conclusión, el consumo de alcohol etílico no solamente evitará la pérdida de peso o favorecerá que las personas no pierdan peso, sino que al mismo tiempo seguramente los hará aumentar sus depósitos de grasa, lo que llevará obviamente a un aumento de peso y favorecerá la pérdida de la masa muscular, así como que evitará la formación de nuevo músculo. No solamente esto, sino que también favorecerá condiciones como la hiperglicemia y la resistencia a la insulina, lo cual puede llevar a la larga a desarrollos de enfermedades como por ejemplo la diabetes, sin contar que favorece condiciones como la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia. Al mismo tiempo es capaz de producir deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico, así como deficiencias de elementos o vitaminas debido a la disminución de la absorción de las mismas. Si te ha gustado este video y su información te ha parecido interesante, por favor no olvides darle me gusta, puedes dejar tus preguntas en los comentarios, también puedes compartir el video con amigos y familiares para difundir esta información y nos vemos en una próxima cápsula.
Bye.